La soldadura por arco eléctrico son los procedimientos industrialmente más utilizados, donde una fuente de calor tiene su origen en un arco eléctrico. La soldadura por arco eléctrico se basa en someter a dos conductores que están en contacto a una diferencia de potencial, por lo que termina estableciéndose una corriente eléctrica entre ambos. Si posteriormente se separan ambas piezas, se provoca una chispa que va a ionizar el aire circundante, permitiendo el paso de corriente a través del aire, aunque las piezas no estén en contacto. El motivo principal de utilizar el arco eléctrico son que se genere una concentración de calor en una zona muy delimitada. También permite la posibilidad de establecer una forma visible o también llamado arco descubierto o invisible llamado arco encubierto. De igual manera, permite la posibilidad de establecerse de diversas formas, estableciendo diferentes métodos de sondeo según el caso. Entendemos por arco descubierto que son soldaduras por arco manual con electrodos revestidos, y por arco encubierto que son soldaduras por arcos sumergidos. En cuanto a la evolución histórica, la soldadura por arco eléctrico comenzó en los principios del siglo en Suecia, cuando Kleber inventó el electrodo revestido. Hasta entonces, los electrodos se fabricaban con varillas de acero extra suaves, y en estas condiciones el metal fundido, sin protección alguna, reaccionaba libremente con el oxígeno y el nitrógeno del aire, enfriándose en un metal frágil. Fue por ello que Kleber propuso una idea donde él decía que se debían recubrir los electrodos con una pasta de polvo y aglomerante, de forma que al fundirlos se formara una escoria protectora que impidiera el acceso del aire al baño de metal fundido. A partir de esa idea se inició el proceso de dotar de un recubrimiento al electrodo que proporciona mejores características en el aspecto final del cordón de la soldadura. Y el recubrimiento de estos electrodos estaba constituido generalmente por óxidos minerales, carbonatos, silicatos y diversos compuestos orgánicos. Cordón de la soldadura. En el cordón de la soldadura se puede describir según las partes que lo conforman, donde se encuentra la zona de soldadura, que es la parte central del cordón, que está formada fundamentalmente por el metal de aportación. Zona de penetración. Esta es la parte de la pieza que ha sido fundida por los electrodos. La parte mayor o menor de menor profundidad de esta zona se define la penetración de la soldadura. La zona de transición es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque no ha sufrido la fusión, sí ha soportado altas temperaturas, que proporciona un tratamiento térmico con posibles consecuencias desfavorables. También está la garganta, que es la altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están conteniendo las caras de dos piezas a unir. Clasificación de los cordones de soldadura. Los cordones de soldadura se clasifican según la posición geométrica de las piezas a unir. En estas se encuentran las soldaduras a tope, soldaduras en ángulo. Otra de las clasificaciones es la posición del cordón respecto al esfuerzo. Acá se encuentra el cordón frontal, el cordón lateral y el cordón oblicuo. Y por la posición durante la operación de soldeo está el cordón plano, que se designa con la letra H, está el cordón horizontal, que se designa con la letra C, el cordón vertical se designa con la letra B, y el cordón en techo, que se designa con la letra T. Las posiciones de soldeo. Las posiciones de soldeo dependen de la posición relativa entre el electrodo y la pieza.
Entre ellas se encuentra la posición plana, la horizontal o en cornisa, vertical y en techo. De todas estas mencionadas anteriormente, la soldadura plana es la más deseable a ejecutar por su mayor comodidad. Para ejecutar la soldadura vertical es necesario dotar con un movimiento oscilatorio al electrodo. La soldadura ejecutada en cornisa o en techo son llamadas las soldaduras en posición, las cuales no son deseables debido a su gran dificultad en ejecución. Según la norma americana AWS, establece la nomenclatura para distinguir las diferentes posiciones de soldeo, en las que se encuentra para el caso de soldaduras con chapa la posición IG, que es chapa horizontal, soldadura plana. Posición 2G es soldadura en cornisa. Posición 3G, soldadura vertical. Posición 4G es soldadura en techo. Y otra de la clasificación es las soldaduras en tubos a tope. Aquí está la posición 1G, que es la tubería horizontal en rotación, posición plana. Posición 2G, que es tubería vertical o soldadura en cornisa. Y la posición 3G, que es tubería horizontal inmóvil y es utilizado para todas las posiciones. Simbología de la soldadura. Toda la información referente al tipo de cordón, las dimensiones y aspectos y forma final, entre otras características, se representa de forma simbólica según la norma UNE 140.009-84 y de igual forma se siguen las recomendaciones de la AWS, que es la Sociedad Americana para la Soldadura. En la siguiente figura se ilustra la forma básica de representar gráficamente la soldadura por arco eléctrico. En general, toda representación de la soldadura consta de un símbolo elemental más un símbolo suplementario, cotas e indicaciones, donde los símbolos elementales indican la forma de la soldadura a realizar. Los símbolos suplementarios son los que caracterizan la superficie exterior de la soldadura. En el caso de ausencia, este tipo de símbolo indicaría que no es necesario realizar una caracterización de la superficie. Las cotas deben quedar indicado el espesor del cordón y la longitud a todo lo largo. En las indicaciones complementarias, estas se pueden definir información adicional que aclare ciertos aspectos que interesen y se conozcan, como por ejemplo si se trata de una soldadura perimetral, que si se trata de una soldadura a ejecutar en obra, entre otros.